capítulo de Apocalipsis. Último capítulo de Apocalipsis. Capítulo 22. Y el tema, ¿han escuchado la palabra Maranata? Bueno, eso es lo que significa. Ven, Señor Jesús. Maranata. Ven, Señor Jesús. Y esto es lo que vamos a ver hoy, el final del capítulo del libro Apocalipsis, donde nos recuerda que el Señor viene, dice, he aquí que voy pronto. Bueno, ven, Señor Jesús. Amén. Vamos a leer una parte y vamos a platicar acerca de esto, porque todavía sé que hay confusión acerca de ser cristiano y la salvación. Si somos poquitos, y dije hace ratito que éramos menos, porque empezamos el proverbio siendo como 5 o 6, ¿no? Y somos poquitos, pero benditos. Y ahorita somos un poquito más, pero también somos benditos. Así que vamos a leer una parte y ponemos este tiempo en manos de Dios. Después dice así, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Dios, Padre eterno y bueno, te doy gracias, Señor, porque nos permites llegar a este punto, Señor, de terminar el Nuevo Testamento. Si bien no hemos visto toda la Biblia en los estudios dominicales, Señor, sí terminamos el Nuevo Testamento y recordamos, Señor, tu regreso, aparte de que nos das totalmente el aviso de qué es lo que viene, Señor, para un mundo sin ti, para un mundo que te ha negado, despreciado o incluso te han querido atacar, Señor. Pero al final de cuentas tú has venido a salvar, Señor, no a condenar, a salvar a través de Jesucristo. Y aquí estamos, Señor, queriendo entender, conocer y esperar en ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, lo que les viene a mi corazón es precisamente el por qué, la importancia y por qué la importancia de ver con ojos, digo, no de novela de amor, sino de un aviso. Cuando llegan, no sé si a alguien le han embargado o si a alguien le han pasado algo, una notificación de algo, ¿no? Nosotros cuando estábamos en una casa, el dueño sí le llegaban y nos decían que a nosotros nos iban a embargar, nos iban a sacar y todos nos angustiábamos, ¿no? Digo, pues mejor nos cambiamos y ya, nos olvidamos de ese problema, ¿no? Porque el tema era con el dueño, no con nosotros. Pero Jesús nos está avisando lo que viene sobre el mundo sin Cristo. Y aquí, cuando hablamos del mundo sin Cristo, del incrédulo o de aquel que no ha querido rendir su vida a Dios. Y de entre ellos hay mucha gente que amamos, y amamos mucho y está muy cercana, ¿sí? Pero es así. Por eso cuando se me acercan es, predícale a Jesucristo. Es que tiene esto, tiene problemas económicos, predícale a Jesucristo. Los problemas económicos se van a arreglar o van a seguir, pero no van a condenarle a nadie a estar en el infierno. Esto va a ser vida o muerte. Solamente la fe en Jesucristo es vida o muerte. La fe en Jesucristo. Y la fe en Jesucristo es si declaras
con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, dice, entonces serás salvo. Si confiesas con tu boca y si crees en tu corazón, no hay otra forma, no hay acercamientos que valgan, porque le escriba al que Jesús le confrontó y le dijo, estás cerquitita. Pero puedes llegar a algún lugar que cierran a las 4, llegas a las 4, ¿y qué va a pasar? Entonces, ¿llegaste? Oye, ¿qué son 60 segundos? Pero no entraste. ¿Sí? El punto no es estar cerca de la salvación. El tema importante es que seas salvo en Jesucristo, que sepas que eres salvo, que has entregado tu vida al Señor, al único que la puede resguardar y que te va a representar el día que te tengas que parar frente a Dios, y Él dice, ya está cubierto, ya está pagado, todo se pagó. ¿Ok? Bueno, pero va a pasar conmigo a ver qué hiciste, qué edificaste. Vamos a quitar toda la hojarasca a ver si se mantiene la obra en pie, ¿no? La madera, hojarasca y demás. Es más, solamente va a ser como en el capítulo, el penúltimo capítulo, ¿no? Cuando vienen contra él, ¡pum! Ya se quemó todo y yo, ¿qué va a pasar? Eso ya es otra cosa, pero primero es delante de Dios, ¿eres salvo o no eres salvo? Eres salvo. Pasa con Jesucristo. Por sus obras, ¿qué va a pasar? Los conocerán. No es por sus obras, son salvos. Recuerda, la única forma de ser salvo es confesando a Jesucristo como Señor y Salvador de mi alma, de mi vida. No solamente confesarlo y, no, es que sí, yo creo que Él es el Salvador. ¿De quién? Bueno, es que tengo mis pequeñas dudas. De eso se trata. No hay una salvación sin confesión de Jesucristo. No hay una salvación sin creer conscientemente que Dios le levantó de los muertos cuando Él derramó su sangre por cada uno de nosotros. No hay salvación sin eso, porque Él lo hizo. Pero si yo no creo que pasó, por más que lo haya hecho por todos los hombres, yo no entro en ese paquete. Por eso es la insistencia. Tenemos que nosotros examinarnos, creemos esa verdad y enseguida compartirla con los que dicen, bueno, es que yo sí creo en Dios, sí creo en Dios, creo que es papá de todos los que existen. Sabes que no es así, ¿verdad? Que es solamente en aquellos que creyeron en su nombre, ¿sí? Les dio el derecho. Todos le pueden decir papá, pero como te he dicho en el ejemplo, ¿no? Puedo ir en la calle y un niño llegar corriendo, papá, papá, ya caray, primero me va a meter en un problemón con mi familia, pero no por eso soy su papá. No porque me digan papá, o cuando vas en el mercado, ¿verdad? A ver, papá, ¿qué quiere? Tampoco, tampoco te hace papá de esas personas, ¿no? Es solamente en Jesucristo. Fuimos adoptados en ¿quién? Jesucristo. Y solamente es a través de confesar que Él es el Señor, creer que Él murió y resucitó. Esa es la verdad. Y entonces sí, todo esto lo podemos ver con ojos de, ven Señor Jesús. De otra manera es, que me dé más tiempo el Señor Jesús. Porque todavía no creo algunas cosas que dice la Biblia. No, y estás leyendo y dices tú, jueves, la historia de Sansón, se la perdieron, porque di todos los capítulos de Sansón, así que ya
Bueno, lo voy a subir próximamente, pues, pero en un versículo dice, cuando sale de una ciudad de los filisteos, Sansón lo que hace es quitar las puertas de la entrada, echárselas al hombro con todo y los cimientos y subirlas en, en el lomo. Sí lo leímos, ¿verdad? De esa parte. Yo me quedé con esa misma cara de algunos. ¿Cómo le hizo? Pues las puertas no eran, digo, de tambor de estas, todavía te la creo y le batallas para quitarlas. Pero con todo y cimientos, cargártelas y llevarlas, bueno, un hombre gigantesco, un hombre muy fuerte. ¿Lo crees? Está en la Biblia. Es nada más como otra muestra, ¿no? Y llegas y te atoras en algunas cosas, pero es palabra de Dios. ¿Lo crees? Esto es una prueba. Cada vez que leemos la Biblia y encontramos, ah, caray, ¿a poco pasó esto? ¿A poco va a suceder así? ¿A poco va a haber un terremoto en todo el mundo? ¿A poco se van a morir todas las criaturas del mar cuando, porque va a estar contaminado? ¿A poco también la tercera parte de los hombres de la tierra van a morir en ese tiempo? Esto dice la Biblia. Esto dice el Señor. Jesucristo, el que no vino a juzgar, sino a salvar, de a condenar, sino a salvar, es el que viene con en su boca la espada. Y cuando se levantan contra él, en el capítulo anterior, solamente, digo, en el penúltimo capítulo, solamente manda fuego y acaba con los demás. No es que no haya dado oportunidad, dio toda la vida de oportunidad para salvarse, para estar con Él. Pero va a pasar eso. Y es el mismo del Antiguo Testamento en cuanto a las batallas contra todos los pueblos y muertes que hubo por la contaminación de Israel y por estar encima del pueblo elegido por Dios, al mismo que caminando se presentó anunciando que el reino de Dios se había acercado, y el mismo que regresa para poner ya orden final. Es el mismo, ¿sí? Y no es como te lo estoy advirtiendo, no es como que es el tiempo de la gracia. Agárrate de la gracia, hay que buscar a Jesús hoy, que puede ser hallado aún, hoy está cercano. Y por eso la necesidad de decirle a los demás, sobre todo a los que tenemos cercanos y queremos, es, mira, no, te estoy diciendo porque pase lo que pase, si tú crees en Jesucristo, estás seguro en Él. Ya, no hay nada más. Al final de cuentas, nadie se va a quedar en este mundo. Nadie se va a quedar. Ni el hombre del que seguramente han leído alguna noticia, que gasta $3 millones al año tomando suplementos para mantenerse joven y no morir nunca. Porque hay una persona así. Ni esa persona va a permanecer aquí. Ni todo el dinero que inviertas va a poder vencer lo que Dios hizo, porque Dios lo hizo. Hablábamos en algún momento de, por ejemplo, de la mano. ¿Qué tiene que ver eso con esto? Ahorita vamos a ver. De la mano del hombre en las cosas de Dios. Ah, que resucitaron a los lobos de hace 5.580 o 5 millones de años. Usaron genes nuevos con genes viejos. O sea, no hicieron, no resucitaron nada. Hicieron una mezcla. ¿Sí? No, ¿por qué? Porque no, el hombre sigue sin poder crear vida. ¿Sí? Ni, aunque hayas visto la película que recientemente subieron, no puede el hombre crear vida. ¿Sí? Pero sí la puede destruir. Sí, con el permiso, ya saben. Pero oyendo a esto, ¿por qué les menciono esto? Bueno,
porque vamos a llegar al final, llegamos al final del Apocalipsis y tiene que hacernos ruido algo, tiene que mostrarnos algo todo lo que leímos, no solamente más conocimiento de lo que va a pasar al final, sino hacer conciencia de que todo lo que hemos leído es verdad, no venimos aquí como a un club de lectura y a pasar el tiempo, sino a reflexionar acerca de lo que estamos viviendo, lo que vamos a vivir y lo que va a vivir tal vez otras generaciones si no nos toca a nosotros, pero que es triste, porque digo, yo voy a estar con Dios y una vez que muera, ya se acabó el tema, o sea, pueden querer orar por mí, pero no va a servir de nada. Yo más bien podría orar por los que se quedan, pero tampoco voy a poder saber qué pasó. Ya se desconectó el cuerpo de este mundo. Es solamente este tiempo el que tenemos para creer y elegir a Jesucristo, a Dios, y se acaba. No es como que voy a tener otra oportunidad cuando llegue delante de Él. Y si me dejas hacer una tarea extra para ver si paso, porque hasta eso nos acostumbramos, ¿no? Oye, señor, si te hago algún trabajito para que me des chance de pasar, ¿a quién o cómo? ¿Cómo le vamos a hacer? Ya no va a haber tiempo. El tiempo es hoy. Aunque me escuche como aquel de hace años, hoy, hoy, ¿sí? El tiempo es hoy. Ay, ay, ay. Pero vamos a leer. Volvió Apocalipsis capítulo 22. Después me mostró, dice, un río limpio de agua. Ya recuerdan ustedes que estamos viendo la descripción de lo que es la Nueva Jerusalén que va descendiendo del cielo y cómo son, cómo es de oro, un oro prácticamente transparente y, o sea, que viene siendo alumbrada con la gloria del mismo Dios. Y llegamos a este versículo, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaban el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Aquí a mí me llevó a aquel tiempo, un momento con la samaritana, cuando Jesús le decía, si supieras quién soy, tú me pedirías y yo te daría de beber y sería ya no tendrías sed jamás, ¿no? ¿Por qué? Porque es para vida eterna. Encontrarías que no solamente es para saciar el momento que necesitas ahorita satisfacer una necesidad, sino tus necesidades completas serían satisfechas, pero no lo llegamos a ver. Es difícil entenderlo, porque el mundo, aunque nosotros creemos que caímos, que nuestra semilla cayó en buena tierra y dio fruto al 100 por 1, yo no lo veo, ni en mí veo ni porcentajes a veces pequeños. Más bien me siento donde voy creciendo entre espinos y que trato de respirar, tratamos de respirar y salir y tratamos de seguir al Señor y las espinas siguen creciendo, pero el Señor, y pues este es el mundo, recuerda, es una batalla natural, porque el mundo lo gobierna Satanás y su propósito es alejarte de Dios. Entonces la batalla va a estar siempre, siempre. Pero no es que no dé fruto, ¿ok? No, porque se acaban viendo. Entonces usted, no, es que se siente difícil en ocasiones avanzar contracorriente
Sería lo más fácil, sería déjate llevar. O sea, ya no pelees, déjate llevar. Y los domingos voy corriendo a la iglesia, ya, y salgo y otra vez voy saliendo a la esquina y me aviento y ya me lleva la corriente. Pero no es así. Es que todos los días somos cristianos. Cristianos, ¿recuerdas qué significa? Creer en Jesucristo, ¿sí? Creer en Jesucristo y vivir de acuerdo a esa fe, a esa creencia, ¿sí? Y no es cualquier cosa, es, en la carne es difícil, oye, si en el espíritu es una batalla, en la carne es difícil, a veces parece imposible. Pero me llevó a ese punto, ¿no? Donde Jesús dice, le pide agua y bueno, tú me pides a mí agua si no somos del mismo equipo, Jesús, ¿no? Digo, bueno, si supieras quién te habla y tú has sabido quién te habla, porque vamos a llegar a ese lugar donde el agua corre, ¿no? Corre y el árbol de la vida que da el fruto, dice, y es para la sanidad de las naciones. ¿Por qué? Porque ya no va a haber dolor, lo vamos a ver más adelante, pero ya no, de hecho en el versículo 3 ya no va a haber maldición. ¿Sabes qué maldición? La del pecado. ¿Recuerdas que a través de uno entró el pecado? Y el pecado entró para todos, porque ya nos vimos con la posibilidad de elegir algo más de aquello que Dios quería que nosotros siguiéramos, pero dice, no habrá más maldición. ¿Por qué? Porque eso ya se acabó, todo se cortó ya al estar en su presencia y al estar en la eternidad, ya no, ya no hay nada de lo que hemos vivido en este tiempo o vamos a vivir hasta el último día de nuestra vida aquí. El trono de Dios y el Cordero estarán en ella y sus siervos le servirán. ¿Cómo va a ser esto? No sabemos. Pero el hecho es que vamos a estar con aquel que nos da vida, aquel que nos sustenta, aquel que creó todo de la nada y el que dispuso todo para que nosotros llegáramos a su presencia una vez que partamos de este lugar. Interesante o sorprendente, vamos a conocerlo, no va a ser ya como viendo al invisible, sino vamos a ver quién es él. Dice, verán su rostro. Sí, y el nombre, no sé por qué se me vino, el momento de ver el rostro, el nombre de Dios, dice Dios Jesucristo, brilla así como que son mis hijos, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos eligió como sus hijos en Jesucristo. Ahí sí se va a entender cuando dice, yo soy la luz del mundo, no, pues la luz eterna, porque dice que aquí no vamos a necesitar luz de nada, porque Él ilumina todo. Él es el que su gloria se manifiesta de esta manera, ¿sí? Él va a ser el que dé la luz y lo vamos a entender perfectamente ya en su momento. Porque lo hace aún, Él sigue siendo la luz del mundo, sigue siendo la luz del universo mismo. Y Él tiene todo en sus manos, pero no lo entendemos aún. ¿Sí? Pero dice en el versículo 6, dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y avisa la primera vez, versículo 7. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. ¿Por qué? Hay bienaventuranzas en este capítulo, varias, pero esta es una. ¿Por qué? Porque el amor a Jesús, el amor a Dios, como el vivir como cristiano se manifiesta en vivir de acuerdo a lo que conocemos en su palabra.
no es solamente que si me preguntan un versículo yo lo sepa recitar. No es que si yo entro a un concurso de a ver quién conoce más la Biblia y yo lo gano, ya eso, por eso ya voy a estar con el Señor Jesús. Algunas veces les platiqué, he conocido gente totalmente incrédula. Bueno, yo espero que ya a estas alturas ya sean creyentes, pero incrédula, pero que te conoce la Biblia mejor que tú. Te la ha leído nada más para debatir, para que no le cuentes, para poderte parar en seco. Pero sabes que la ha leído él, no se la ha revelado el Espíritu Santo. Entonces, podemos hablar con las personas y podemos decirle, no lo has entendido bien. Se trata de amor por ti, se trata de el tiempo que te está dando para que te salves tú también. Pero esas personas que conocen la Biblia de pe a pa, que la conocen mejor que la mayoría de nosotros, si no creen en Jesucristo en el día en que los llame a cuentas, aunque la sepan recitar completa, ¿sí? De memoria, porque esto no es guardar las palabras. Guardar las palabras es vivir de acuerdo a lo poquito o mucho que sepas de su palabra, pero vivirla honrando a Dios. ¿Cómo lo honras? Viviendo, haciendo lo que Él te dice. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que te digo? ¿Sí? ¿Quién es el necio o imprudente? El que escucha lo que dice Jesús, pues lo busca, el consejo, escucha lo que dice Jesús, pero al final dice, no, no me conviene hacer eso. Bueno, según Dios que creó todo lo que hay, sí te conviene hacerlo. Según tú, en lo poquito que conoces y que controlas del mundo, no te conviene hacerlo. Entonces terminamos siendo imprudentes. Dice Pedro, precisamente en 2 de Pedro capítulo 3, 15 a 18, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué dice antes? Que se trata acerca de la salvación y de la eternidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? De verdad que aunque no lo dicen, muchos creen que ya se tardó Jesús. Dice por ahí, de repente vi un tema, no lo leí, pero dice, cambiamos el santuario por los, ¿cómo se llama? Lo de los teatros y lugares de, cambiamos el santuario por el escenario. Quisiera tener una iglesiota grandota con muchas luces y música así muy padre y una banda completa. Sí, ¿por qué no? Pero si eso le roba lugar a la palabra, ¿y sabes qué? Muchas veces, como ves que eso jala gente, lo haces prioridad en vez de que la prioridad nunca debe de dejar de ser la palabra. En la iglesia nunca debe dejar de ser la palabra la prioridad, que es la manera que conocemos a Dios, y es la manera que nos acercamos a Jesucristo, y es la manera que podemos aprender a la exhortación que dice Jesús aquí, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. 8. Yo Juan, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel
que me mostraba estas cosas. Todavía no termina la visión y ya está otra vez haciendo lo que le dijo el ángel que no hiciera. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Los ángeles, los profetas, Juan, los apóstoles y nosotros somos servidores de Dios. ¿Y qué dice al final? Adora a Dios. Adora a Dios. ¿Sí? Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. O sea, en el Antiguo Testamento tenemos profecías que fueron como cerradas para el tiempo que se iban a manifestar, como en Daniel, pero aquí dice, pues ya no, ya estamos en los últimos tiempos. Mejor ábrelas, cuéntalo, dilo, anúncialo. Y ya van 2000 años. Pero en el tiempo de Dios no va un segundo, no va un minuto. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjate lo que le está mostrando Jesús a Juan en tiempo actual, en ese momento, y aún no ha sucedido para nosotros, pero él ya lo vio. Y no fue como que le grabó una película y se la mostró, sino le mostró lo que estaba sucediendo, la eternidad en él. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. No es algo contradictorio, es simplemente estamos en el tiempo de la salvación, es tiempo de hacerlo. ¿Quieres seguir siendo injusto? Sea injusto. Pero va a llegar el momento en que no va a haber vuelta atrás. ¿Qué vas a hacer? Sigue siendo injusto, ¿sí? Sigue siendo inmundo, o puedes arrepentirte, cambiar de mente, metanoia, y con empezar a caminar como el Señor Jesús. Bueno, primero rendirte delante del Señor Jesús, ¿sí? Confesar con tu boca que Jesús es el Señor, creer que Él murió también por ti y comenzar a ser justo en la justicia de Dios. Y santo en la santificación que trae a ti Jesucristo, ¿sí? He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra, segunda vez. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventuranzas, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Cómo lavas tus ropas? A través de la fe en Jesucristo. A través de dejarte guiar por el Espíritu en la santificación que va sucediendo en ti. ¿Recuerdas que Él nos va a presentar santos y sin mancha delante del Señor? Bienaventurados los que creen en Jesucristo. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace, ¿qué dice? Mentira. ¿Por qué los perritos? Recuerden, la semana pasada lo vimos, no se trata de los animales, sino de aquellos que atacaban a Jesucristo, a su pueblo y a los creyentes a final de cuentas. Así que no, de hecho en el tiempo del Antiguo Testamento se les consideraba incluso a los que no eran judíos, pues simplemente todos eran perros para ellos, no podían sentarse a comer menos con algún grupo dominante como los romanos, los griegos o los asirios en su momento, ¿no? Pero eran perros para ellos, entonces no podían estar cerca ni comer, mucho menos comer. Tanto por eso criticaron a Jesús, por eso criticaron a los apóstoles, por eso hubo un problema entre Pedro y Pablo,
cuando Pablo se dio cuenta que Pedro comía con los, con los incrédulos, pero no con los incrédulos, con los que no eran judíos, perdón, con los gentiles, gracias, con los gentiles, pero cuando llegaban los apóstoles ya no comía con ellos porque no fueran a tomarlo a mal. Eso es hipocresía, final de cuentas. O sea, no es que lo hagas o no lo hagas, es que no hagas eso, más bien. Entonces, estos eran los perros a los que se refería, ¿sí? Pero se refieren a aquellos, en este caso, que no creen en la salvación en Jesucristo, que están fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y que hace y ama, que ama y hace mentira. ¿Sí? Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Nuevamente afirmando quién es el que está dando esta revelación, para cerrar ya esta revelación a Juan. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de las profecías de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Por qué? Porque se va a manifestar como incrédulo. Una persona que le añade a la Biblia le quita el poder divino que tiene su palabra. ¿Sí? No le quita, menosprecia el poder divino que tiene su palabra. O sea, está viéndose como incrédulo. ¿Por qué? Porque no es que creo poquito, entonces con eso poquito espero salvarme. O crees o no crees. En el Salvador del mundo, el Salvador real que es Jesucristo, o crees o no crees como Salvador. Porque hay mucha gente que cree en Él como un personaje histórico, como un maestro, como un buen hombre, como un profeta, pero no como el Hijo de Dios, no como el Salvador que es. ¿Sí? Entonces no es solamente creer en Jesucristo, es creer al grado que pones tu fe, tu vida en sus manos. De eso se trata. Y entonces, si le añaden, es Jesús hay otra forma recuerdas que dicen que aparte de ser el redentor, hay corredentor. No es cierto. No es así. Esto es añadirle a la palabra. Sí, y si alguno quitare de las palabras también, o sea, si le añades o le quitas, y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En un tiempo satanizaron una versión de la Biblia, porque esta versión de la Biblia lo que estaba haciendo es, sacó publicaciones de los escritos originales como están, y hay muchos escritos que les faltan por el tiempo, se borraron algunas palabras o frases completas y se han completado por el contexto que se leen, y los que lo han estudiado mucho las completan, pero no sabemos si son o no son las que deberían ir ahí. Y ellos no las estaban poniendo, uy, no, esta es una Biblia que están atacando a Jesucristo, estos son falsos estos, falsos aquellos y demás. Y lo único que hicieron es sacar Biblias sin esos puntos. Por ejemplo, cuando dice que estos demonios solo salen con ayuno y oración, no viene, no está en el escrito original, no está ayuno y oración. Y falta eso y el grito en el cielo.
sacaron una versión como de estudio. Esa es una versión para estudiar realmente, porque ¿sabes qué? Lees todo lo demás, aunque le falten esas frases, y no cambia en nada el contexto de lo que te quiere decir Dios. Pero para algunas personas en cuanto al legalismo, que quieren ver o que se amparan o se sustentan las teologías en frases que no estudiaron, si están o no están en la Biblia, pues eso lo empezaron a atacar, pero realmente no le estaban quitando, no están. No cambia el sentido, no cambia el sentido, pero no están, salvo que si hay mucha gente que utiliza para debatir esas frases que alguna vez llegaron con, yo estaba cortándome el pelo, te voy a decir, y esto fue hace como unos 11 años, más o menos 11 o 12 años, y llegó eso fue en Guadalajara y era cristiana la persona que me estaba cortando el cabello, murió de cáncer esta mujer. Pero llegó otro hermano con ella, bien enojado que porque se había encontrado testigos de Jehová y él les dijo, mira lo que dice aquí la palabra y que le dijeron, es que eso no viene en la Biblia. ¿Cómo que no viene en la Biblia? Se puso a pelear con ellos y es otra de las frases que se completó también. Y si usas, o sea, si no sabes de alguna manera un poquito más de la palabra, y te quieres poner a discutir con gente que estudia un poco más, pues a veces sales raspado, pero no es que le hayan quitado. Y seguimos pensando lo mismo de ellos, ¿ok? Pero tiene una versión única. De miles de versiones, tiene una versión única que no concuerda con ninguna. Y ahí viene el problema de ese grupo. Pero te digo, la palabra no es para debatir, la palabra no es para discutir, la palabra es para anunciar que Jesucristo viene pronto, ¿sí? Que es el tiempo de la salvación. Luego te digo, dice aquí, y si alguno quitare de las palabras del libro esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Por qué? Porque ninguna de las dos cosas manifiestan fe en Jesucristo. Ni el quitarle, ni el ponerle. Porque quiere decir que no te parece lo que dice la Biblia. Y a muchos cristianos incluso a veces nos confronta tanto que al principio no nos parece, pero tenemos que aceptarlo y aprender a amarlo, porque es la voluntad de Dios y al final sabemos que es buena y perfecta y al final el resultado es bueno para nosotros, en todos los sentidos. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Este es Maranata. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y se cierra la revelación de Jesucristo. Y se cierra toda la Biblia en esta frase, ¿no? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Qué aprendemos? Te voy a decir algunos puntos. Sí. Dios siempre está en el trono y tiene control sobre todas las cosas. Lo vimos desde el principio. ¿Qué aprendemos en Apocalipsis y qué aprendemos al final de cuentas en la Biblia? 2. Dios tiene autoridad y poder absoluto sobre las fuerzas del mal. No se le han escapado, no pueden hacerle frente, cumplen su función. Jesucristo triunfó en la cruz sobre el pecado y las fuerzas del mal. Lo sabemos, lo entendemos, ¿no? El testimonio de una iglesia depende de su doctrina y conducta. La carta a las iglesias, ¿recuerdas? Estudiar la profecía le da responsabilidades al creyente. Si no quieres saber qué tienes que hacer para Dios, no leas la Biblia. Pero si eres hijo de Dios, tienes la responsabilidad de leerla primero.
Y una vez leyéndola vas a entender todas las responsabilidades para tu vida, para con el Señor. Si quieren se las mando al ratito. Para Dios cumplirá su propósito perfecto en la tierra. O sea, es perfecto ese propósito. Así hayamos leído cosas tremendamente inquietantes. Es perfecto el propósito de Dios. Los seres humanos merecen el castigo. Sí, realmente sí. Por eso necesitamos a Jesucristo para no recibir ese castigo. Por eso la gracia de Dios es maravillosa. La gracia es el regalo de la vida eterna en Jesús. Jesucristo mismo prometió su pronta venida. 10. Debemos adorar a Dios por su persona y sus obras. Adora a Dios. Nadie se debe de doblar rodilla delante de absolutamente nadie. Así lo veas que toca a una persona y se la sana, ni así. Si acaso es consiervo tuyo. ¿Sí? En medio de las aflicciones debemos confiar en Dios y ser valientes. En medio de los peligros debemos ser fieles a Dios. Apocalipsis motiva al hombre a recibir a Cristo. Esto es importante y es lo que estamos viendo cada semana. Y Apocalipsis motiva al creyente a ser santo y tener valor. Obviamente es porque no hemos llegado a ese punto y no vamos a llegar como iglesia. Si somos creyentes en Jesucristo, no vamos a pasar por la tribulación. Pero el Apocalipsis lo podemos leer y ver desde hoy y entender que el Señor habla verdad, que sus palabras son fieles y verdaderas. Y somos sus hijos. Y nos ama tanto que nos revela todo esto. Para que lo creamos y lo compartamos. O sea, si ya leyendo Apocalipsis de esta manera, aún así me dudo en hablarle a aquella persona que sé que necesita la salvación y una esperanza eterna, no, pues ya, ni cómo hacerle, o sea, esperando el tiempo de Dios. Yo sé, yo digo ni cómo hacerle, pero el Señor tiene sus formas de cómo hacerle, ¿sí? Y yo tengo total seguridad de que el Señor tiene un tiempo para cada quien, pero también tengo total seguridad que en ese tiempo la persona va a poder decir sí o no, pero ya a conciencia. No es solamente no creo porque no creo, sino no quiero seguirte o quiero seguirte. Cuando ya el Señor se revele a su vida, de cualquier persona. Amén. Pero con nosotros se ha revelado y nosotros creemos en Jesucristo, nosotros tenemos vida eterna en Él porque así nos lo ha prometido y nosotros creemos en su muerte, su resurrección y creemos en su pronto regreso, su pronta venida. Así que podemos decir, Maranata con toda libertad, ven Señor Jesús. Amén. Vamos a orar y a terminar con la última alabanza. Dios.